Bueno, pues vamos a continuar. He estado pensando que no me voy a limitar, no voy a intentar hacer capítulos de 20 minutos. Voy a intentar hacer capítulos, hombre, que duren pues por ahí, pero que tengan un poco de sentido. Entonces, este capítulo va a ser solo el segundo ejemplo de simulación, me figuro que durará menos de 20 minutos, no lo sé. Y el siguiente será la siguiente sección de los apuntes que se refiere a los generadores de números aleatorios. Quería decirte también que si viste en el capítulo anterior termino diciendo que cerramos porque ya ha durado 20 minutos. En realidad mi cronómetro iba por 23, pero el capítulo dura solo 17, los otros 6 son las tomas falsas. Porque no creas tú que esto de grabar así una clase es te pones a hablar y tira para allá. No, 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 no. Hay temas falsas. De hecho, me parece que esta es la tercera vez que empiezo el capítulo por diversas razones que no te voy a contar. Es verdad que una vez que empiezo ya va todo para adelante. Pero bueno. Bueno, entonces, a lo que vamos. Pasamos a los apuntes y nos habíamos quedado más o menos por aquí. Y este es un procedimiento que se utiliza. Te voy a contar de un procedimiento para detectar infecciones. Este ejemplo ya estaba aquí el año pasado. Que en situaciones de estrés en los hospitales. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, para ahorrar tiempos y recursos, se usó la siguiente técnica para detectar combatientes que padecían cierta enfermedad infecciosa. Si no recuerdo mal, esto tenía que ver con una enfermedad venérea. Entonces, en un momento determinado, había un montón de americanos infectados y no tenían unas limitaciones fuertes para poder hacer los test a toda la gente que había que hacérselo. ¿Te suena? Pues eso. Luego te voy a explicar por qué esto no sirve para el coronavirus. Entonces decidieron hacer test masivos en todo el ejército para detectar. Esto se podría aplicar en una segunda fase, pero no ahora, por lo que te voy a contar. Decidieron ir a una unidad con N integrantes y hacerles el test a todos. Pero claro, si yo tengo que hacer N test, o sea, imagínate que en la unidad hay 200 personas, 1000 personas, tengo un regimiento, 1000 personas, tengo que hacer 1000 test, esos son muchos. Y este procedimiento consiste en reducir el número de test que tenemos que hacer. La manera de hacerlo es la siguiente. Cojo los individuos y los divido en grupos de K. Cojo los individuos y los divido en grupos de K más un grupo con los restos. ¿Y ahora qué es lo que hago? A cada paisano le tomo 2 muestras, no una muestra, 2 muestras. Cojo los individuos de un mismo grupo. Cojo una de las muestras de cada uno de los miembros del grupo, solo una. Las junto todas en un mismo recipiente. De manera que al final yo me llevo, si tengo 1000 individuos y hago grupos de 100, pues tengo 10 recipientes, solo 10 recipientes. Ahora, analizo cada uno de los 10 recipientes. Si un recipiente da negativo, es que todos los miembros del grupo están limpios y he terminado. Si un recipiente da positivo, es que por lo menos hay un individuo que ha dado positivo. Pero como yo no sé cuál es, porque están todos mezclados, resulta ser que no me queda más remedio que analizar individualmente todas las muestras del grupo. ¿En qué consiste el problema? El problema consiste en tratar de determinar el valor de K que minimiza en promedio el número de análisis a realizar. Tengo que determinar el valor de K que minimiza en promedio el número de análisis a realizar. Con esto ahorro tiempo, ahorro reactivos, ahorro un montón de cosas. ¿Vale? ¿De qué depende la solución? ¿De qué depende la solución? Depende de varias cosas, pero fundamentalmente del número de individuos sanos N sub S que haya en la unidad, del número de individuos sanos que haya en la unidad. Y voy a darte vamos, aquí hablamos en los apuntes, de dos maneras de resolver el problema. La primera es por simulaciones, perdón, la primera es hacer el cálculo exacto y la segunda es por simulaciones. Necesitamos un poco de notación y la notación es, yo hago grupos de K individuos, entonces lo primero que necesito saber es cuántos grupos tengo. Eso está en cuánto vale N sobre K. Digo, pues el número de grupos que tengo será N dividido entre K, y si eso es exacto ya está, y si no tengo que añadir 1. Entonces, yo llamo N sub K a la parte entera de K, ¿de acuerdo? O sea, si N es 10
Me resulta un poco ridículo explicando esto, pero bueno, si n es 10 y k es 3, pues entonces n sub k sería 3. Y el número de grupos sería 4, porque me sobra un individuo. 10 entre 3, pues me quedo, el múltiplo es 9, me sobra un individuo. Entonces tendría 3 grupos con 3 individuos cada uno y un cuarto grupo con solo un individuo. ¿De acuerdo? Entonces tengo estos grupos. Siguiente parte de la historia. Hay una cuenta que tengo que hacer y que no me la quita nadie, que es, vamos a suponer que conocemos el número de sanos. Elijo k solzados al azar del regimiento que tengo. Y llamo x sub i a la variable aleatoria, que vale 1 si el soldado iésimo está afectado y 0 si está sano. Te lo repito con un poco más de calma. Yo voy a suponer, porque si no, no puedo hacer las cuentas, que conozco el número de individuos sanos que hay en la unidad. Punto 1. Punto 2. Elijo en mi unidad, que tiene n soldados, k al azar. Imagínate que la unidad tenía 100, imagínate que elijo 10 al azar. Y ahora, llamo x sub 1 a la variable aleatoria que vale 1 si el primer soldado está infectado y 0 si está sano. X sub 2 a la variable aleatoria que vale 1 si el segundo soldado está infectado y 0 si está sano. Y así sucesivamente. La pregunta que yo tengo que resolver, pero tenemos que ir al Staribel. Eso no ha mejorado, sigue igual. Ah, bueno, sí, perdón, me he equivocado. Tengo que quitar la cámara grande. Tengo que poner la cámara grande, lo había hecho bien, perdón. Digo, tengo una importante mejora material en el asunto este, que es que he encontrado un rotulador que tiene la punta más grande que el que yo tenía el otro día. Entonces, la pregunta clave aquí es, yo tengo que averiguar cuál es la probabilidad de que todos los individuos me salgan sanos. Yo tengo que averiguar cuál es la probabilidad de que todos los individuos me salgan sanos. O sea, que el primer individuo sea sano, el segundo individuo sea sano y el último sea sano. ¿Esto cómo se hace? Pues casos favorables partido por casos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo primero me salga sano? Casos favorables partido por casos posibles. Tengo, el número de individuos sanos dividido por el número total de individuos. Esa es la probabilidad de que el primer individuo me salga sano. Bien. Si el primer individuo me ha salido sano, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo también me salga sano? Casos favorables partido por casos posibles. Entonces esto va a ser n sub s menos 1 en el numerador, porque ya me queda 1 menos, y n menos 1 en el denominador, porque también me queda 1 menos. ¿Y el tercero? Pues creo que ya no hace falta que siga, ¿no? Tendría que coger aquí n sub s, tendría que poner aquí por n sub s menos 2 dividido por n menos 2. Y así sucesivamente vas poniendo todos los términos que te quedan, hasta que llegas al final. Y en el final tienes la fórmula que tienes ahí. Claro, eso es si tengo individuos para llegar hasta el final, pero desde luego, si cojo más que individuos sanos, es imposible que me salgan todos sanos. Es decir, si solo tengo 5 sanos y cojo 6, es imposible que todos estén sanos porque no cuadra. ¿Vale? Muy bien. Y ahora pasamos un poco más adelante. Claro, y a partir de esa fórmula, yo puedo averiguar cuál es el número esperado, de análisis a realizar. Ahí tienes la fórmula y voy a intentar explicártela otra vez en el Staribel, que no sé para qué me he sentado. Digo, ¿cuántos análisis voy a realizar? ¿Te acuerdas que n sub k era ¿qué n me ha quedado? N sub k es el número de grupos que tenemos con exactamente k individuos. Y a lo mejor tengo otro grupo más. Entonces, el número de análisis que yo tengo que realizar es, como mínimo, n sub k. Y más 1, si, aquí voy a escribir entre medias, si es que ocurre que k por n sub k es distinto
de n. Yo tengo n sub k individuos. Si yo tengo n sub k individuos, perdona la letra, pero es que tendrías que ver cómo se escribe aquí teniendo que sujetar esto con el ordenador entre medias para que la cámara te pueda pillar un sainete. Digo, tengo n sub k grupos con n sub k grupos con k individuos, y si este número es distinto del total, tengo que añadir 1. Y estos son los análisis que yo tengo que realizar de todas. No hay otra. Bien, ahora, y te voy a poner aquí un paréntesis. Esto por 1. ¿Cuándo solo hago estos análisis? Hago estos análisis cuando todos los individuos del grupo, de todos los grupos, están sanos. Bien, si en algún grupo me sale un individuo que está enfermo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer K análisis más. Porque ese individuo, tengo que hacer K análisis más, porque como hay al menos uno, tengo que analizar todas las segundas muestras del grupo. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando alguna de estas cantidades sea diferente de 0. ¿Y cuándo alguna de estas cantidades ¿y con qué probabilidad alguna de estas cantidades es diferente de 0? Esto es lo de que sean 0, que la he llamado en los folios, en los apuntes, phi sub k, y por lo tanto esto es por k por 1 menos phi sub k. La probabilidad de que esto no sea distinto de 0, de que alguno sea distinto de 0, es 1 menos esto, y por lo tanto yo tengo que hacer k análisis con esa probabilidad. Y aquí abajo en el grupo restante, pues en el grupo restante voy a tener 1 más. ¿Y cuántos análisis tengo que hacer aquí? Pues el número de individuos que yo tenga en este grupo extra. Yo qué sé, lo voy a llamar n sub g. Y la probabilidad es 1 menos phi n sub g. Y la probabilidad de que eso ocurra es 1 menos phi n sub g. Y ya hemos acabado. Entonces, la función que yo tengo que minimizar es esa. Porque a mí me interesa, esto no te lo he dicho, pero a mí me interesa minimizar el número de análisis en promedio. O sea, yo no quiero que en este cuartel, en este regimiento, hacer muy pocas y si en aquel tengo que hacer muchas. A mí lo que me interesa es lo que pasa en promedio, en unos cuarteles con otros. ¿Cuántos análisis tengo que hacer al cabo del año? Claro, y como ves, esta función depende de quién sea acá. Creo que he cambiado la cámara, ¿verdad? Sí, digo la cámara de la entrada. Digo, esta función depende de quién sea S, de quién sea N y de quién sea K. De esas tres cantidades depende. ¿Cómo averiguo yo dónde está el máximo? El mínimo de eso. Esto lo tienes en la tabla siguiente, la tabla 132, donde con ayuda del ordenador he hecho el cálculo exacto. Luego ya pondré los programas ahí vamos, están los programas en la página, los pondré luego porque todavía no los he puesto, pero cuando está esta película ya estarán puestos. Entonces, el cálculo exacto, esto estará en otro lado, todavía no sé bien si en YouTube o en Moodle, depende de cuánto pesen al final todas las películas, pero los programas estarán en la carpeta de mi Dropbox que te he dejado el enlace para compartirla. Entonces, si hago el cálculo exacto, si voy a un cuartel con 1000 individuos, el número de sanos es 500, resulta ser que el número óptimo es coger k igual a 1, o sea, hacer todos los análisis. ¿Y por qué hacer todos los análisis? Pues la cosa es sencilla. Si, por ejemplo, porque sale así, ya está, no me voy a liar más. Pues si tienes interés, haces un poco las cuentas, pero sale eso. El óptimo es esto, y por lo tanto hago 1000 análisis, por lo que estoy diciendo es que analizo los individuos uno a uno y solo hago 1000. Si el número de sanos aumenta a 750, entonces el número óptimo es 3 individuos por grupo. Y con eso hago 912 análisis. Y así sucesivamente va bajando de esta manera. Fíjate que si en vez de 1000 cojo una unidad de 100 y hago las proporciones iguales, 50, 75, 90, el 75% están infectados, están sanos, el 90%. El número óptimo sale el mismo, tengo que hacer grupos de 1, de 3, de 5, de 4, de 8, de 5 o de 8, ¿de acuerdo? Lo cual es un poco sorprendente, porque tengo menos individuos en total,
¿de acuerdo? Pero el número óptimo del integrante es el mismo. Y el número esperado de análisis no va linealmente, pero bastante linealmente. O sea, aquí tendría que analizar al 27,4, al 27,5% del total de los individuos y aquí al 28. Aquí el 42,6 de los individuos y aquí al 43. ¿De acuerdo? Y hasta aquí hemos llegado con el asunto este. Y aquí es donde ves claro por qué esta técnica no se puede aplicar para aliviar el trabajo en el caso del coronavirus. ¿Por qué? Para que si tengo que la mitad están infectados, ya no ahorro nada. Esto no vale. Claro, yo no voy a hacer, no sé si voy a hacer, en la fase en la que estoy, yo voy a hacer análisis a gente de las que tengo alguna sospecha, porque han estado en contacto con alguien, porque tienen síntomas, aunque sean leves, etc. Y por lo tanto, la proporción de positivos me va a salir muy alta, desde luego más de la mitad. Por lo tanto, la proporción de sanos está por debajo del 50% y por lo tanto hemos terminado. Tengo que hacérselo a todos y no hay más que hacer. Para que esta técnica ahorrase, tendría que asegurar que solo están infectados el 25%. O sea, esta técnica puede que se empiece a aplicar si cuando hayamos salido de esta fase en la que estamos, queremos averiguar cuál ha sido la incidencia del virus en la sociedad española. En ese caso sí que se pueden coger pues muestras o grupos de a lo mejor, vamos, miles no, ya se ve, ¿no? Pero de decenas o de cientos y ahorrarías mucho el esfuerzo. Por cierto, que es bueno que sepas esto. Hay una iniciativa de matemáticos para ayudar en el SIDA, para ayudar en el coronavirus. Y se han hecho varios grupos de gentes a nivel nacional para unirse. El Ministerio ha mostrado interés, por lo visto. Yo no he estado hablando con el Ministerio en esto, y hay un grupo que se va a dedicar a analizar, a hacer predicciones del número de enfermos o muertos o, en fin, o de las UCIs para los próximos días, a corto plazo, y hay otro grupo en el cual estoy yo integrado, en el que se va a diseñar un plan de muestreo para ver cómo se tendrían que hacer las cosas para averiguar a cuánta gente ha infectado el virus cuando esto pase. Por otro lado, ¿cómo puedo hacer esto yo por medio de simulaciones? Pues por medio de simulaciones, espérate que lo tengo que tener por aquí. Está aquí, míralo. ¿Cómo puedo hacer esto por medio de simulaciones? Pues mira, yo fijo un número B grande. Bueno, ya que estamos aquí, te voy a enseñar los resultados de las simulaciones y luego te explico cómo las he hecho. He hecho 1000 simulaciones. No he hecho cuentas. No he cogido el lápiz para encontrar ninguna fórmula. Solo he hecho cuentas. He simulado el experimento 1000 veces y 10.000 veces. Perdón, sí, bien digo. 1000 veces y 10.000 veces. Como que he analizado 10.000 cuarteles y como que he analizado 1000 cuarteles. Y miro qué es lo que ha pasado en cada uno de ellos. Bien, analizando 1000 cuarteles, si el número de enfermos por 1000 cuarteles, de 1000 individuos cada uno, con 500 enfermos en cada uno, ¿vale? Lo mejor, las simulaciones me han llevado a la conclusión que lo mejor que puedo hacer es hacer grupos de 1. Y el número esperado de análisis es 912,83. En teoría es 912,22. Entonces, he acertado el número óptimo de K y he casi clavado el número de análisis que tengo que hacer. Y lo mismo puedes ver en las otras cosas, en los otros contextos. La diferencia entre hacer 1000 pruebas y hacer 10.000 pruebas no es muy grande. El número óptimo siempre es el mismo y lo que sí que se estima con mayor precisión es el número óptimo, el número esperado de análisis, perdón. Aquí es 912,23, o sea, hemos fallado en el segundo decimal y aquí hemos fallado en el primer decimal. Aquí es 594,21 frente a con 34 y con 72. Aquí con 66 frente a con 63 y 86. Entonces, la diferencia no es muy grande. Te quiero decir que, lo que te decía el otro día, que tampoco hace falta hacer un número muy grande de pruebas. Vamos otra vez a las pruebas. Y ahora te voy a explicar cómo se hacen las pruebas. A efectos prácticos, las pruebas vienen a ser como que yo visito 1000 cuarteles, cogiendo grupos de 3 y veo qué es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo voy a hacer B veces lo siguiente. B es el número de cuarteles hipotéticos que yo voy a visitar. B es el número de cuarteles hipotéticos que yo voy a visitar.
Empiezo fijando el valor de la variable número de análisis. ¿Te acuerdas cuando antes teníamos ahí en el presunto encerado este? Aquí sí que hay que decir presunto. Tenías el número mínimo de análisis a hacer era nk n sub k más 1. Porque n sub k es el número de grupos que yo tengo, n sub k es el número de grupos que yo tengo, y tengo que hacer como mínimo un análisis por grupo. Bien, ahora, n sub k es el número de grupos con k individuos y luego más 1 con los restos. Esos son los mínimos que tengo. Ahora vamos a ver cuántos análisis extras tengo que hacer. Y luego de la manera siguiente. Cojo un vector. Ahí va, tengo manía de... Cojo un vector v que está en 0, 1 a la n. O sea, elijo de modo que sus S primeras componentes sean 0 y el resto sean 1. O sea, cojo un vector con tantas componentes como individuos tiene la unidad y pongo los S sanos al principio y todos los enfermos al final. Bien, a continuación, los barajo. Hago una permutación al azar de las componentes. ¿De acuerdo? O sea, utilizando un generador de números aleatorios, los barajo, los reparto al azar, como quien baraja una baraja de cartas, ¿no? O sea, tú empiezas con la baraja perfectamente ordenada, el as de oros, el 2 de oros, el 3 de oros, el 4 de oros, estás un rato barajando, pues eso es lo que he hecho yo aquí. Y al final, pues la primera puede ser cualquiera de ellas, ¿no? Eso es lo que he hecho yo aquí. He puesto los sanos al principio para que estén ordenados y ahora los he barajado cuidadosamente. Y ya está. Y ahora hago los grupos. ¿Quién va en el primer grupo? Los K primeros. Al segundo grupo, los K segundos. Al tercer grupo, los K terceros. Al siguiente grupo, los K cuartos. En conclusión, ahora, para cada grupo, los grupos los tengo numerados desde el 0 hasta el nk-1. Cojo el grupo 0. ¿Para qué cojo h igual a 0? Para que me salga bien esta fórmula. Cuando h vale 0, ¿esto en qué número tengo? Arranco en el h por 0. Perdón, en el 0 por k. Más 1. O sea, el primer índice es el 1, ¿no? Va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llego aquí. Cuando h es 0, aquí tengo k. Entonces he cogido los individuos 1, 2, 3, 4 hasta el k. Los k primeros después de barajar. Después de barajar. Miro si hay aquí algún 1 en todos ellos. ¿Cómo lo hago? Averiguando cuánto vale la mayor de todas estas cantidades. La mayor del V1 estrella, V2 estrella, VK estrella. Si aquí hay un 1, tengo que añadir el número de análisis, tengo que hacer K análisis más, porque tengo que analizar a las segundas muestras de todos los individuos de este grupo. Y eso lo hago para cada grupo y con eso tengo cuántos análisis obtengo al final. Muy bien. Y luego hago lo mismo con el último grupo y si me ha salido 1, pues añado los análisis que haya tenido que hacer, que es el resto, que es n menos k por n menos k. Y así es como se hace y este es el resultado que se obtiene. Y ya te digo que los resultados son bastante buenos para lo que cabía esperar. Y nada más, y aquí acaba el capítulo 3 de esta serie, que voy a ver yo si me encuentro un patrocinador